Capítulo 8. El invierno del símbolo y las corrientes del magnetismo. El silencio que se cernía sobre la Academia UA no era el de una noche tranquila, sino el vacío de una fosa común. Las banderas de la institución ondeaban a media asta, azotadas por un viento frío que arrastraba el olor a ceniza y lluvia desde el sector 4. Los informativos de televisión no cesaban. Japón entero estaba en un estado de parálisis civil. La sociedad ya no miraba a las pantallas con la esperanza de ser salvada. Miraban con el terror de quien sabe que los hombres y mujeres que consideraban dioses griegos podían ser cazados, mutilados y masacrados por un solo hombre. La muerte de Rumiu Sagiyama, Mirko, y de Kugo Sakamata, Gang Orca, había quebrado el espinazo de la confianza pública. Las imágenes de la heroína conejo, o lo que quedaba de ella, destruida por la electricidad que expulsaba el peliceleste, y del imponente héroe marino reducido a una masa de carne reseca y chamuscada por la evaporación galvánica de Casimo, se repetían en bucles infinitos en las redes de información clandestinas. La Comisión de Seguridad Pública intentaba censurarlas, pero el pánico era un virus imposible de contener. En el ala médica de alta seguridad del hospital de la Academia, la atmósfera era sofocante. Ryukyu, la heroína dragón que alguna vez había surcado los cielos con un orgullo inquebrantable, yacía en una cama rodeada de maquinaria de soporte vital avanzado. Las púas de piedra que Chisaki había disparado con precisión quirúrgica habían atravesado sus globos oculares durante su desesperado intento de salvar a Tamaki. Su rostro estaba cubierto por un vendaje biológico grueso, saturado de ungüentos regenerativos. Los médicos ya habían dictaminado que el daño en sus nervios ópticos y en la estructura ósea orbital era irreversible. La dragona nunca volvería a ver el sol. A su lado, Tamaki Yamahiki observaba el techo con una fijeza fantasmal. Su torso estaba vendajado, y su brazo izquierdo terminaba en un muñón cubierto de gasas. Aunque la intervención de Ryukyu había evitado que el ataque de Overhaul lo atravesara por completo, Chisaki había destruido por completo las extremidades musculares superiores que el joven utilizaba para manifestar sus quimeras marinas. Sus canales de energía biológica estaban muy dañados. En el pasillo exterior, la clase 1A permanecía unida en un bloque de absoluto desamparo. Shoto Todoroki estaba apoyado contra la pared, con los puños tan apretados que el hielo comenzaba a escarchar sus nudillos derechos, mientras su lado izquierdo emitía ráfagas de calor inestable. Katsuki Bakugo, sentado en un banco de metal, miraba el suelo con una expresión de furia concentrada que bordeaba la locura. El hecho de que villanos desconocidos hubieran ejecutado a miembros del top sin que ellos pudieran siquiera interferir destruía su noción del orden de fuerza del mundo. En el centro del grupo, Izuku Midoriya permanecía en una silla de ruedas, con las piernas cubiertas por una manta médica. Las lágrimas caían de forma silenciosa, empapando el tejido de su uniforme. No pude hacer nada, susurró Deku, con la voz quebrada por una culpa que le corroía las entrañas. Señor Niuteye, estaba a unos metros, ahora Gran Torino, él simplemente. Frente a él, Toshinori Yaji permanecía de pie, o lo más cercano a ello que su cuerpo demacrado le permitía. La muerte de Soraiko Torino, el hombre que lo había golpeado hasta convertirlo en un héroe, el amigo de Nana Shimura que había custodiado el secreto del One for All durante décadas, había dejado un hueco en su pecho que ninguna medicina podía llenar. Las cuencas de los ojos de Olmig eran dos pozos negros de dolor. Su mano esquelética se posó sobre el hombro tembloroso de Midoriya, susurrando. No te culpes, joven Midoriya. La voz de Toshinori fue un hilo de voz arrastrado por la vejez y el luto. Soraiko sabía a lo que se enfrentaba. Esos monstruos, ese chico del rayo, no pertenecen al orden que intentamos construir. La culpa no es tuya, es mía, por haber dejado un mundo donde el símbolo de la paz era solo un velo que ocultaba estas tormentas. El silencio volvió a caer sobre los jóvenes, una certeza compartida de que los días de escuela habían terminado. Estaban en guerra, y el enemigo no buscaba capturarlos. Buscaba borrarlos de la historia. A kilómetros de Musutafu, en una zona industrial subterránea reconvertida que servía como el nuevo cuartel general móvil de la Shia Saikai, la luz de las lámparas de quirófano iluminaba una cápsula de éstasis criogénica. Los sistemas de fluidos corrían de forma rítmica, inyectando soluciones químicas de diseño propio en el torrente sanguíneo de una figura anciana. Kai Chisaki observaba el monitor médico con una fijeza psicópata. Sus guantes blancos estaban limpios de polvo, pero su mente seguía atrapada en la geometría de la autopista. A diferencia de lo que un subordinado común habría hecho tras una victoria de tal magnitud, Chisaki no tenía ninguna intención de despertar al abuelo. Aún no, jefe.
murmuró Chisaki, tocando el cristal reforzado de la cápsula con las puntas de sus dedos. El mundo exterior todavía está sucio. El aire está infestado por la enfermedad de los héroes y las falsas deidades que alteran el orden natural de la sociedad. Si lo despertara ahora, vería el caos en el que he tenido que sumergir nuestras finanzas para limpiar los cimientos. Vería la sangre en mis manos y no entendería que cada muerte fue un corte quirúrgico necesario. La intención de Chisaki era absoluta. Mantener al anciano líder en un estado de coma inducido controlado, preservando su salud biológica al 100% mientras él completaba el cometido de su vida. Solo cuando la Shia Saikai gobernara el mercado negro mundial, cuando las armas y los supresores hubieran devuelto a la Yakuza a la cima indiscutible del submundo y los héroes fueran solo empleados de un sistema regulado por sus propias patentes, solo entonces abriría la válvula, se arrodillaría ante él y le entregaría un Japón limpio y purificado. Chisaki se giró al escuchar el sonido de las puertas automáticas. Chronostasis entró, sosteniendo una tablilla digital con los informes de ingresos del mercado negro de la última semana. Overhaul, las primeras remesas han sido distribuidas a través de las rutas del sector norte, informó Kurono, con la voz apagada tras la máscara de manecillas. El impacto visual de la batalla de la autopista ha hecho que los sindicatos menores y los grupos de villanos independientes pierdan el miedo a la policía. La demanda se ha triplicado en 72 horas. Ya no estamos operando en la clandestinidad. Somos los principales proveedores de fuerza del país. Que sigan comprando, sentenció Chisaki, ajustándose la máscara de pico de pájaro. Cada yen que entra se destina a la síntesis de los nuevos estabilizadores y al mantenimiento de las armas de nuestro aliado. Mientras él mantenga el cielo ocupado con sus rayos, nosotros reconstruiremos el imperio en la tierra. El paso de las semanas trajo consigo un cambio drástico en el equilibrio de poder de las calles. Un sutil pero letal paso de casi un mes transformó el panorama criminal de Japón. Las noticias de televisión ya no hablaban de robos comunes o disturbios callejeros. Ahora los reporteros mostraban imágenes de frentes de batalla urbanos donde villanos de baja estofa portaban rifles neumático galvánicos y porras de inducción estática de diseño rústico pero letal. Las armas, forjadas en los talleres mecánicos de la Yakuza bajo la tutela teórica de Casimo y la reestructuración molecular de Overhaul, utilizaban pequeñas baterías cargadas con la energía maldita remanente del hechicero. Los resultados eran espantosos. Los telediarios mostraban a héroes profesionales con dones de superfuerza o resistencia cutánea, hombres capaces de desviar camiones con el pecho, caídos en el asfalto con agujeros de combustión interna en sus cuerpos. Las descargas eléctricas de alta frecuencia de estas armas atravesaban las barreras de densidad biológica como si fueran papel húmedo, friendo los sistemas nerviosos de los protectores de la ciudad antes de que pudieran activar sus defensas. La Shia Saikai estaba inundada en dinero. Sus arcas rebosaban gracias a los millones de yenes que los sindicatos pagaban por el arsenal del trueno. En el centro de entrenamiento subterráneo del nuevo complejo, Hajime Kasimo permanecía de pie, rodeado de chatarra militar. En sus manos sostenía su nueva creación. Un báculo de aleación de tungsteno cobalto hierro magnetita, forjado y modificado molecularmente por Overhaul para cumplir con las exigencias del hechicero. El arma ya no era un simple pedazo de metal. Chisaki había alterado la estructura atómica del núcleo del báculo para crear un dipolo magnético permanente de alta intensidad. Kasimo sonrió, mostrando sus dientes afilados, y lanzó el báculo hacia el extremo opuesto del hangar, clavándolo profundamente en una muralla de hormigón a 50 metros de distancia. El hechicero no se movió de su posición. Concentró una carga eléctrica negativa en su mano derecha mientras su cerebro calculaba la polaridad del metal distante. Zap. A través del principio físico de la fuerza de Lorentz y la inducción electromagnética, el campo magnético del báculo interactuó instantáneamente con la corriente eléctrica emitida por la palma de Kasimo. El aire entre el arma y el hechicero se ionizó en una línea azulada, y el báculo fue arrancado de la pared con una aceleración violenta, volando de regreso a gran velocidad a través del espacio hasta encajar perfectamente en la mano de Kasimo con un chasquido metálico ensordecedor. Al alterar Chisaki el metal para que actuara como un superimán con memoria molecular, Kasimo podía usar las corrientes de su propia técnica para manipular el báculo a distancia como si fuera una extensión de su propio sistema nervioso, atrayéndolo o desviándolo mediante la alteración de los polos eléctricos del aire. A unos metros, sentada sobre una caja de suministros médicos, la pequeña Eri observaba el entrenamiento.
A diferencia de la crisis anterior, la niña no estaba exhausta ni al borde del colapso biológico. Simplemente mostraba el cansancio natural de un niño tras una jornada de ejercicio físico intenso. Su cuerno emitía un brillo tenue y dorado, estable y bajo control. Durante ese mes de tregua, Casimo no se había limitado a descansar. Había utilizado el tiempo para entrenar junto a Eri, obligando a la niña a modular la salida del rewind de forma intermitente, como el pulso rítmico de un motor de combustión. Al coordinar el flujo de la energía biológica de la niña con la activación de la bestia mítica ámbar, Casimo había logrado un avance histórico en su letalidad. Ahora podía mantener su forma de plasma pura durante 2 minutos completos antes de que el transformado de sus células se complete y solo esté hecho de energía pura, de esa manera inhabilitando el toque de Eri para que lo revirtiera. 120 segundos de uso seguro de su técnica. Tiempo más que suficiente para borrar a sus adversarios y regresar para que sea revertido. Además, el aislamiento le había permitido sumergirse en la teoría médica y física moderna que los libros de la UA y los registros científicos de la Asaikai le proveían. Casimo leía con avidez sobre los principios del electromagnetismo de Maxwell y la estructura atómica de los sistemas conductores. Ya veo, murmuró Casimo, cerrando un grueso manual de neurología cuántica. En mi época, llamábamos a la energía maldita la corriente del alma. Pero aquí, todos son electrones, sinapsis y polaridad molecular. Si logro comprender la diferencia de potencial exacta entre las células de mi cerebro y las de mi cuerpo, no necesitaré a la mocosa para siempre. Su objetivo oculto era desentrañar la teoría necesaria para recrear de forma puramente física o mediante un voto vinculante autónomo los efectos de la técnica maldita inversa. Si lograba que sus propias descargas estimularan la regeneración celular invirtiendo la polaridad de la energía estática de su cuerpo, alcanzaría la verdadera inmortalidad sin depender del don de nadie más, aunque solo en su estado base. Sin embargo, podría idear una forma de regenerarse después del uso de su técnica, pero para ello necesitara dominarla por completo. El mes de aparente calma terminó de golpe cuando el cielo de la ciudad de Fukuoka se tiñó de un rojo sangre. Originalmente, el héroe número 2, Aux, tenía programada una reunión secreta con Davi en un almacén abandonado de la costa para continuar con su infiltración en la Liga de Villanos. Sin embargo, al observar el estado en que había quedado Endeavor tras la batalla contra Casimo, el joven de las alas rojas tomó una decisión drástica. Endeavor seguía dañado. Aunque los médicos de la comisión habían logrado salvar su hombro izquierdo, los daños internos causados por las ondas electromagnéticas del hechicero habían dejado su sistema cardiovascular en un estado de fatiga crónica. Sus llamas ya no alcanzaban el azul puro sin que su propia sangre comenzara a hervir debido a la alteración de su presión arterial. Sabedor de que el número 1 no estaba en condiciones de resistir una emboscada o una prueba de fuerza de nivel militar, Aux activó su terminal cifrada y envió un mensaje corto a la Liga. Reunión cancelada. Los movimientos de la policía en el sector 4 son demasiado densos y Endeavor está bajo vigilancia médica continua. Los rumores sobre el avistamiento del Nomu en Fukuoka son falsos o la zona está comprometida. No iré. En el escondite de la Liga, Davi leyó el mensaje en la pantalla de su teléfono y su rostro remendado se contrajo en una mueca de puro desprecio. Lanzó el dispositivo contra la pared, donde se desintegró en una ráfaga de fuego azul. «Hijo de perra», siseó Davi, mirando al enorme monstruo de piel negra y ojos expuestos que permanecía inmóvil en la esquina del almacén. «El Nomu de alta gama, Odd. Cree que puede manejar nuestros tiempos porque el viejo inútil de mi padre se dejó freír por un mocoso de la Yakuza. Si Endeavor está débil, entonces es el momento perfecto para soltar a la bestia. Si los héroes quieren luto, les daremos un cementerio completo». Ignorando la advertencia de Aux y la estrategia a largo plazo de Shigaraki, Davi liberó a Odd en el centro financiero de Fukuoka con una sola orden: destruir todo lo que llevara una capa. El caos fue instantáneo. Odd, dotado de un intelecto básico y 6 dones combinados, incluyendo la regeneración de alta velocidad y la manipulación de chorros de materia muscular, comenzó a demoler los rascacielos de la ciudad. La policía se vio completamente superada. Debido a la baja masiva de héroes provocada, tanto directa como indirectamente, por la carnicería de Casimo semanas atrás, la comisión no tuvo más opción que enviar a los pocos miembros del top que aún podían sostenerse en pie. Endeavor llegó al lugar a bordo de un helicóptero, con el pecho cubierto por un corsé térmico debajo de su traje. Junto a él, desembarcaron Aux y Best Jeans, también el nuevo héroe número 5, Crust. La batalla fue un descenso a los infiernos.
Desde los primeros segundos, Endeavor se dio cuenta de que su cuerpo no respondía como antes. Cada vez que intentaba acumular calor para lanzar su prominente burn, los puntos de su hombro perforados por Casimo daban calambres de estática residual, cortando su concentración y haciendo que sus llamas parpadearan. «Maldita sea, muévete, cuerpo inútil», rugió Endeavor, recibiendo un golpe directo de los brazos extendidos de Orr, que lo lanzó a través de 3 plantas de un edificio de oficinas. Endeavor. Aux voló a máxima velocidad, utilizando sus plumas restantes para cortar las extensiones musculares del gnomo, pero la velocidad de regeneración de la criatura era ridícula. Odd reía mientras su carne se unía instantáneamente. «Eres débil. El hombre de fuego está roto», gritó el gnomo con su voz distorsionada, fijando sus ojos en el eslabón más vulnerable del grupo de apoyo. Krust, el héroe de la armadura que había acudido al frente para intentar estabilizar la confianza del público tras las muertes del Sector 4, se plantó frente a la bestia con sus escudos. «No daré un paso atrás ante una aberración de la ciencia», bramó el héroe. Odd ni siquiera pestañeó. Con un movimiento que combinaba su don de aumento de fuerza y las garras de elasticidad muscular, el gnomo atrapó el brazo de Krust que tenía el escudo generado por su Kirk, tiró de él hacia adelante y, con la otra mano, atravesó el pecho revestido de acero del héroe veterano. Las garras negras salieron por la espalda en una marea de sangre y metal roto. El nuevo héroe número 5 cayó de rodillas, con los ojos abiertos por la sorpresa del impacto mortal, antes de que Odd lo lanzara a un lado como un trozo de basura. Otra baja para el top. Otro nombre para la lista de los caídos. Maldito. El grito de Endeavor rompió la atmósfera. Al ver morir a otro de sus compañeros en menos de un mes, el orgullo y la rabia del número 1 superaron los límites de las advertencias médicas. Ignorando el dolor punzante en su sistema nervioso y la amenaza de un derrame cerebral por el calor, Endeavor corrió hacia Orr, atrapando al monstruo por el cuello y elevándose hacia el cielo de Fukuoka utilizando la máxima salida de sus propulsores de fuego. «Aux, dale todo lo que te queda», gritó Endeavor, con la boca llena de sangre debido a la hemorragia interna de sus pulmones. Aux, con sus ojos cristalizándose, desprendió hasta la última de sus plumas rojas, fijándolas en la espalda de Endeavor para darle el impulso balístico final que el cuerpo del héroe ya no podía generar por sí mismo. Las plumas se quemaron por el calor, pero empujaron a los dos contendientes por encima de las nubes de la ciudad. Plus Ultra, Prominence, Burn. El rugido de Endeavor fue el de un animal herido de muerte. Una columna de fuego blanco y puro, de más de 50 metros de diámetro, iluminó todo el sur de Japón. La intensidad del calor evaporó la cabeza y el núcleo celular central de Odd en una millonésima de segundo, borrando la estructura biológica de la alta gama por completo. Cuando el fuego se disipó, el cuerpo chamuscado e inmóvil de Endeavor comenzó a caer libremente desde la estratosfera. Aux, completamente sin plumas en la espalda, se lanzó, logrando atrapar el cuerpo del número 1 justo antes de que impactara contra el suelo, amortiguando el choque con su propio torso sobre los restos de un camión de bomberos. La batalla había terminado. El gnomo de alta gama había sido destruido, pero el precio había sido devastador. Krust estaba muerto. Aux había perdido sus alas otra vez, quedando inutilizado para el combate a gran escala durante días en una situación donde aumentaba cada vez más la criminalidad, y Endeavor, el nuevo símbolo que debía sostener el peso del mundo tras la caída de Olmig, yacía inconsciente en el asfalto, con el rostro desfigurado por una cicatriz que cruzaba todo su ojo izquierdo y con su sistema nervioso permanentemente dañado por la combinación de la estática de Casimo y su propio sobreesfuerzo térmico. La victoria de los héroes se sintió como una derrota definitiva. Mientras las ambulancias se abrían paso entre las ruinas de Fukuoka, las pantallas de televisión de la Shia Saikai mostraban la silueta rota de Endeavor siendo subida a una camilla. Casimo, sentado en la penumbra del taller con su nuevo báculo magnético descansando sobre sus rodillas, soltó una última carcajada que resonó en el hormigón. El viejo orden estaba muerto, y el cielo de Japón ya no le pertenecía a los héroes.